SER Podcast. Hora 25. Con Aimar Bretos. Es una de las noticias del día. Deliveroo, la aplicación de entrega rápida de comida, se plantea dejar España. Dice que para impulsar la rentabilidad de la compañía aquí tendría que hacer una inversión desproporcionada y que se va a ir. Sira Valdés. En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, la compañía señala que el grueso de sus ingresos proviene de los mercados donde ostenta una posición dominante. España solo aporta un 2% de su facturación, por lo que para impulsar su división aquí tendrían que realizar una inversión desproporcionada, dicen, sin saber si daría resultados. Por eso en septiembre comenzarán una consulta con trabajadores, riders y sindicatos para plantearles su salida de España en octubre, un anuncio que se produce apenas 2 semanas antes de la entrada en vigor de la ley Rider, que Deliveroo no menciona en ningún momento. Los riders culpan a esta nueva ley de la decisión, pero los sindicatos apuntan a la situación de la propia compañía. Son Jordi Mateo, de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, y Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras. Es uno de los peores escenarios a los que temíamos hacer frente, la fuga de empresas. La ley Rider ya ha logrado que Deliveroo quiera dejar de operar en España. Esta decisión viene motivada por una estrategia empresarial. En España, Deliveroo no era líder del mercado y además venía acumulando toda una serie de pérdidas a lo largo de estos años. A juicio de Comisiones Obreras, en este proceso lo que hay que garantizar ahora son los derechos del conjunto de trabajadores afectados. Trabajadores afectados que, según cálculos del sindicato, ascienden a casi 4.000. Este anuncio de Deliveroo llega 2 semanas antes de que entre en vigor la llamada Ley Rider, la ley que obliga a contratar a los repartidores para que dejen de ser falsos autónomos. La compañía no dice que esta sea la causa, la Ley Rider, pero, Rafa Bernardo, buenas noches. ¿Cuáles son las claves de esa ley? Buenas noches. La ley Rider es en realidad una modificación del Estatuto de los Trabajadores que solo tiene 2 puntos. Uno, el de más alcance, clarifica que son asalariados los trabajadores que presten servicios retribuidos, consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital. Una definición pensada para incluir a los riders de este tipo de plataformas de comida u otros productos para cerrar la puerta a su caracterización como autónomos, falsos autónomos, y por tanto obligar a las plataformas a pagar su seguridad social y darles acceso a todos los derechos de los asalariados, como el paro en el caso de perder el puesto de trabajo. Todo recogiendo la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, que decía inequívocamente que en estos casos la empresa no es una mera intermediaria entre repartidor y restaurante, sino que es la que dirige la actividad de los riders y por tanto estos son sus empleados. El otro punto es el derecho de los representantes de los trabajadores a ser informados por la empresa de los parámetros de sus algoritmos que puedan influir en las condiciones de trabajo, en el acceso al empleo o en el mantenimiento del empleo de estos trabajadores. La norma se aprobó el 11 de mayo y especificaba que su entrada en vigor se produciría a los 3 meses de su publicación en el BOE, que fue al día siguiente. Así que todos estos efectos se aplicarán a partir del 12 de agosto. Cecilia Castaño, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta de Economistas frente a la crisis. La primera pregunta quizás sea la más difícil, Cecilia. ¿Es una buena noticia que Deliveroo deje de operar en España? Obviamente no es una buena noticia, pero lo que tenemos que plantearnos es hasta qué punto pues tenemos que aceptar que haya empresas que para ser sostenibles o que para tener beneficios tienen que tener a sus trabajadores en unas condiciones de vida y de trabajo que no son sostenibles. Esa es la pregunta que yo me hago. Y sabes que quienes se oponen a la ley Rider, a la ley que obliga a contratar a estos repartidores en lugar de tenerlos como falsos autónomos, dicen, ya, bueno, es que esa ley está negando la realidad del cambio tecnológico. Vamos hacia un sector en el que el algoritmo va a ser quien nos haga permanentemente encargos y nosotros vamos a ser freelance, por llamarlo de alguna manera, falsos autónomos. Bueno, yo creo que sobre eso hay mucha confusión. Con la digitalización, con la inteligencia artificial, aparecen muchas ocupaciones nuevas y a mí me parece que a veces tenemos una idea del emprendimiento que la confundimos con lo que es ser autónomo. A mí me gusta pensar
que, como dice David Autor, un economista del MIT, hay trabajos que son de frontera, que son los trabajos de los, de los tecnólogos, de los ingenieros, ingenieras, trabajos muy intensivos en conocimiento, que tienen salarios muy altos y que ellos realmente sí que tienen el control sobre su tarea. Ellos pueden ser emprendedores, ellos pueden ser autónomos. Luego hay otra categoría nueva de trabajos que son lo que David Autor llama los trabajos para gente rica, que son trabajos de servicios personales como yoga, como fisioterapia, etcétera, como peluquería, las uñas, etcétera, etcétera, pero que son trabajos que son intensivos en trabajo emocional, son trabajos valiosos, muy importantes, y esos trabajos también pueden responder a la categoría de autónomos, de emprendedores. Sin embargo, estos trabajos de los riders y de los de Uber son lo que podemos llamar, lo que David Autor llama los trabajos del último kilómetro, que son trabajos pues de hacer pedidos, de operadores de llamadas, de gente que trabaja metiendo datos. Entonces, este tipo de empleos, aunque se hagan a través de una plataforma, no son empleos digitales, son empleos muy poco cualificados, muy rutinarios y mal pagados. Entonces, yo creo que no podemos confundir unas cosas con otras, no podemos confundir unas cosas con otras. Yo creo que no tiene sentido intentar generar empleo a cualquier coste y sobre todo al coste de las condiciones de trabajo de la gente, ¿no? Pero sabes que hay un argumento que se repite mucho cuando se habla de mercado de trabajo y de trabajo precario, que es mejor un mal trabajo que estar en paro. Desde mi punto de vista, no. Mi punto de vista es que si para que un negocio sea sostenible, las condiciones de vida y trabajo de las personas que desempeñan esos trabajos no pueden ser sostenibles, tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo que la economía hipertecnologizada es incapaz de pagar un salario digno por una jornada de trabajo razonable. Yo creo que aquí el problema no es de tecnología, sino que es un problema de voluntad humana. Es decir, que pues al final esta empresa, no sé si finalmente se irá o no, ese hueco que existe en el mercado lo van a ocupar otras empresas y yo creo que lo van a ocupar, se puede intentar ocupar de dos maneras. Hay casos en los que lo intentarán ocupar empresas con trampas, también contratando a trabajadores a través de empresas de trabajo temporal, y esto yo creo que será también una mala solución. ¿Por qué? Porque son soluciones que se basan en asumir el mínimo riesgo. Yo creo que al final se quedarán con este tipo de mercado las empresas que sean más inteligentes, que sean capaces de ofrecer un servicio de calidad, pero con mejores condiciones de trabajo, que probablemente va a ser algo más caro, pero que les permitirá obtener un beneficio que no vaya en detrimento de las condiciones de trabajo de las personas que lo desempeñan. Es que las cosas tienen que ser lo que son. Hay más. O sea que, Cecilia, por lo que te entiendo, tu tesis es que no tenemos que resignarnos a ese sueño húmedo liberal de que cada vez haya menos asalariados y que todos seamos autónomos y que vayamos a un mundo en el que emitamos facturas en lugar de cobrar nóminas. No, esto yo creo que es inasumible y además pues como autónomos ya sabemos lo que ocurre, que se cotiza muy poco a la seguridad social. Esto genera, salvo que seas un tecnólogo súper cotizado y entonces tú decides lo que haces, pero esto a la larga genera carreras de cotización muy pobres que al final derivan en la pobreza de las personas. Cuando tienen un accidente laboral, cuando tienen una enfermedad, no pueden hacer frente a ello. Este no puede ser el modelo en el que se basa la economía española. Nuestro país es una de las economías importantes del mundo, es una economía avanzada. En nuestro país la competencia no puede ser a partir de costes bajos a costa de las condiciones de los trabajadores. Nosotros tenemos que competir en conocimiento, en innovación, en creatividad, y eso no se consigue deteriorando la calidad de vida de la gente. Cecilia Castaño, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidenta de Economistas frente a la Crisis. Un abrazo. Un abrazo y enhorabuena, que no te lo había dicho. Muchísimas gracias, Cecilia. Adiós. Vale. Adiós. Esta noche vamos a cerrar en Hora 25 la serie de reportajes en los que han trabajado los alumnos del Máster de Periodismo de El País. Hoy nos vamos con ellos a Canarias. En este último año, más de 7.000 personas han llegado a las islas en cayucos a través de la Ruta Canaria. Vamos a escuchar a los que dieron ese paso, a jóvenes que
tratan de mejorar su vida como sea, algunos como educadores, otros como futbolistas, lo que sea. Es un reportaje de Javier Liébana, Isabel Fernández Pedrote, Soaif Nadi, Lidia Ramón y Pilar Díaz de Aguilar. Dentro del mar. También muerte chicos conmigo en la patera, 16. Hay mucho problema en la patera. He roto la moto. Dentro del mar hay muchas cosas, como mucho frío, no tenemos agua, no tenemos comida, nada. Cada día muerte una persona. Ashraf es de Marruecos. Tiene 20 años y llegó a Las Palmas de Gran Canaria en una patera hace 8 meses. El viaje, que suele durar 2 días, se prolongó más de 2 semanas. El motor se rompió y les dejó 15 días a la deriva. Sin agua y sin comida. Es tímido, no habla mucho, pero sus ojos transmiten la angustia que sintió y que todavía siente cuando recuerda esos días. En este último año, cerca de 15.000 personas han llegado a las costas españolas de forma irregular. Más de 7.000 lo han hecho en patera a través de la ruta canaria. Casi 5.000 más que en 2020. Mi amigo mejor conmigo en la patera. Él también tiene objetivo como yo. Él quiere estar aquí. Y ahora él está muerto. No puede contener las lágrimas. Muchas de las personas que iban con él en la patera perdieron la vida. A pesar de las condiciones, es un viaje muy caro. Según cuentan, cada pasajero debe abonar más de 2.000 euros. Ashraf trabajó 1 año en el mar alejado de su casa para poder pagarse el trayecto. Es optimista. Cree que ya ha pasado lo peor. Ahora comparte habitación con Abdelkrim. Ahora estoy luchando para sacar mi residencia, para conseguir un trabajo y para ayudar a mí mismo y ayudar a mi familia y, como dicen, poquito a poco. Viven en Vecindario, una ciudad del sur de Gran Canaria, en un centro de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Es 13 de julio, el día en el que Abdelkrim cumple 18 años. Venga, eliminamos la palabra y los que tengan que ir se van y los otros pues nos quedamos. M. Está nervioso. Después de la entrevista tiene 1 hora y media de clase de español. Lleva 9 meses en Gran Canaria y se defiende en el idioma a la perfección. Como Ashraf, cuando recuerda los momentos más duros del viaje, los ojos le brillan. Para un segundo para coger aire y continúa. Siempre vas a pensar así, si yo muero y mi familia no sabe nada de mí, por eso siempre vas a estar preocupado con tu familia. Así es la vida y hay que buscar tu vida, es tu vida y tienes que hacer algo para ti. Tiene una madurez impropia para tener 18 años. Es consciente de la decisión que ha tomado y tiene su futuro muy claro. A mí me gusta ser educador. Sí, a mí me gusta porque cuando me estaba en centro de menores, yo vi gente de Marruecos también que han luchado aquí y ahora son educadores. Es un trabajo difícil, pero como te dije antes, si tú quieres hacer algo, tú lo hazlo directamente. Ashraf y Abdelkrim llegaron solos, sin sus familias, con miedo, pero cargados de ilusión por empezar una nueva vida en España. Una nueva oportunidad. Espuma blanca que lava el mar, le incite cuna de agua y sal. En el norte de la isla se encuentra el Canarias 50, una antigua base militar convertida en campamento para los migrantes que llegan a Gran Canaria. Allí viven más de 400 personas. Abdelmula es uno de ellos. Llegó a Canarias hace 11 meses con su hijo Yassin, de 14 años. Venían de Marruecos. Nada más llegar, los separaron en el puerto. A él lo mandaron a un hotel, a su hijo a un centro de menores. Lleva su mejor camisa porque hoy es uno de los momentos más importantes de su vida. Es un día grande, es el día que estaba soñando. Volverá a vivir con su hijo Yassin después de 9 meses. Por fin, han sido reconocidos como una unidad familiar tras una prueba de ADN. Sus ojos se entristecen.
recuerda que fue su hijo quien le propuso venir a España para poder labrarse un futuro mejor. Cuando empezamos con la idea de emigrar de manera ilegal, me negaba a la posibilidad de que mi hijo fuese conmigo. Solo quería que estudiase. Sabía que era peligroso porque he trabajado en el mar y no como los demás emigrantes que van sin conocer los peligros reales. Para Abdelmula, su prioridad siempre ha sido su hijo. El motivo por el que viajaron a España. Ya se ha cumplido mi primer sueño, encontrarme con mi hijo. Ahora queda el segundo. Cuando pueda viajar a la península, podré trabajar y luchar por mi familia. Mientras el sueño de Abdelmula se cumple, Musa sigue luchando por conseguir el suyo. Como los demás, llegó a Canarias en un cayuco hace 4 meses. Tiene 20 años y su objetivo es jugar al fútbol. Yo sé que aquí en Europa con mi talento podría jugar en un buen club y aquí podría realizar mi sueño. Él también vive en el Canarias 50, desde donde ha animado a Portugal en la Eurocopa. Confiesa que cuando juega al fútbol es cuando puede expresarse y ser feliz. Pero su vida no ha sido nada fácil hasta ahora. Porque tengo una familia polígama. Mi padre tiene 2 mujeres y muchos hijos. Para no mentiros, las cosas no van bien en la familia y he decidido buscarme la vida muy joven para poder venir aquí a Europa. Cuando recuerda el viaje en patera, repite que no fue sencillo y suspira. Durante 4 días estuvo malo porque el olor de la gasolina le hacía vomitar. Cuando vi el salvamento marítimo pensé que mi sueño se había cumplido y que estaba en Europa. Su vida había vuelto a empezar. Ahora su aspiración es llegar a ser como Cristiano Ronaldo, su ídolo. Ha prometido que ese día tendremos la exclusiva. Mueren los sueños en ultramar, las olas sellan su tumba, Europa pierde las uñas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.